El viento no aullaba, Asterisco rugía como una bestia moribunda. Atravesaba los pinos de Asterisco las colinas de Sierra Roja, doblando troncos viejos, arrancando ramas secas y arrojando la nieve de costado, como si el cielo quisiera borrar la tierra. No era una tormenta común, era una advertencia. El tipo de temporal que había enterrado ranchos, hombres y nombres sin dejar rastro. En lo alto de una ladera empinada, casi invisible entre la ventisca, se sostenía una cabaña de una sola habitación. Las tablas estaban torcidas, el techo cedía en varios puntos y las ventanas no eran más que marcos rotos por donde el frío entraba sin resistencia. Cada ráfaga hacía crujir la estructura, y con cada crujido parecía que el lugar estaba a punto de rendirse y deslizarse hacia el barranco cercano. Dentro, sobre el suelo de tierra endurecida, yacía Asterisco Ischel Morales. Estaba envuelta en una manta desgarrada que apenas le cubría las piernas. Sus pies estaban desnudos, azulados por el frío. Los labios, agrietados y secos, se movían apenas con cada respiración superficial. Su pecho subía y bajaba con dificultad, como si el aire mismo pesara demasiado. La fiebre había llegado días atrás, silenciosa y constante. Luego vino el hambre. Ischel no recordaba cuándo había comido por última vez algo que realmente pudiera llamarse alimento. El último puñado de harina rancia lo había devuelto casi de inmediato. Desde entonces, solo agua derretida de nieve, cuando había fuerzas para recogerla. Sus manos estaban cerradas bajo el cuerpo, no por fuerza, sino por costumbre. Ya no temblaban. El frío había dejado de doler hacía horas, quizá días. Ahora solo existía un cansancio profundo, pesado, que se le había instalado en los huesos y le susurraba que descansar sería más fácil que seguir respirando. Su largo cabello negro se pegaba a la frente húmeda. La piel, pálida y tensa, tenía un brillo apagado bajo la luz gris que se colaba por las rendijas. No había lágrimas. Se le habían acabado. Ischel no luchaba. Había aceptado lo inevitable cuando el sol se ocultó la noche anterior y nadie apareció. Cuando comprendió que el mundo había seguido su curso sin ella. Cuando entendió que morir allí, en silencio, sería lo más cercano a la paz que le quedaba. Afuera, el viento cambió de tono. Entre el estruendo de la tormenta, surgió un sonido distinto. Breve. Apagado. Luego, otra vez. Ischel parpadeó con lentitud. Su mente, febril, pensó que era otra alucinación. En los últimos días había oído voces, pasos inexistentes, incluso risas que no pertenecían a nadie. Pero el sonido regresó. Rítmico. Pesado. Asterisco cascos. Su respiración se detuvo un segundo. Intentó incorporarse, pero solo consiguió girar ligeramente la cabeza hacia la puerta. La madera vibraba con cada golpe del viento. Su garganta ardía cuando habló, y la voz que salió no parecía suya. Si has venido a matarme, susurró, hazlo rápido. Por favor. El viento respondió por unos segundos. Luego, silencio. Después, el chirrido inconfundible de una silla de montar. El golpe seco de unas botas hundiéndose en la nieve. Pasos firmes, humanos. Una sombra llenó el marco de la puerta abierta. La figura se recortó contra el blanco de la ventisca y el azul oscuro del atardecer. Era un hombre alto, de hombros anchos, cubierto por un abrigo grueso salpicado de nieve. El ala de su sombrero estaba endurecida por el hielo. Un rifle colgaba de su espalda. Su rostro era áspero, marcado por el sol y los inviernos, pero sus ojos estaban alertas, demasiado vivos para aquel lugar olvidado. Asterisco Esteban Valdés no había planeado detenerse. Había salido temprano siguiendo unas reses que habían roto la cerca del extremo norte de su rancho. El temporal lo había sorprendido en las alturas y lo había obligado a desviarse, buscando refugio. Desde lejos, la cabaña parecía abandonada. Vacía. Como tantas otras que la montaña había reclamado. Hasta que oyó la voz. Ahora, de pie en la entrada, miraba a la mujer tendida en el suelo. Demasiado quieta. Demasiado delgada.
Demasiado cerca del final. ¿Estás sola? Preguntó, con voz baja. Ischel tosió. Un sonido húmedo, doloroso. ¿Ves a alguien más? Respondió. Esteban cerró la puerta tras de sí para cortar el viento. El interior olía a polvo viejo, a madera húmeda y a abandono. Se arrodilló junto a ella y apoyó 2 dedos en su frente. El calor lo sorprendió. ¿Tienes fiebre?, murmuró. Miró alrededor, no había comida, no había leña apilada, no había luz. Solo el gris cansado del día muriendo lentamente. No pasarás la noche, dijo, casi para sí. Ischel dejó escapar una risa débil, sin humor. Entonces no pierdas tiempo, susurró. Vete. Esteban negó con la cabeza. No. Ella abrió los ojos un poco más. ¿Qué? Él se puso de pie, fue hasta el hogar vacío y reunió los pocos trozos de madera seca que encontró. Sacó un pedernal del bolsillo del abrigo. Chispas. 1, 2, 3. La llama tardó en aparecer, pequeña, frágil, pero viva. Cuando el fuego prendió, el frío retrocedió apenas, como si no pudiera creerlo. Esteban regresó junto a ella y la levantó con cuidado. Pesaba tan poco que le dolió. ¿Qué estás haciendo?, murmuró Ischel. Evitar que mueras. La colocó cerca del fuego, sobre la única manta que aún servía. El calor tocó su piel y ella gimió suavemente, como si el cuerpo recordara de pronto que aún estaba vivo. ¿Por qué?, preguntó. Esteban la observó un largo momento antes de responder. Porque alguien debería hacerlo. Ella giró el rostro. No sabes quién soy. Sé lo que eres, dijo él. Una persona congelándose hasta morir. El viento seguía golpeando la cabaña. Pero dentro, algo se oponía por primera vez al frío. Esteban sacó su cantimplora y dejó caer unas gotas de agua en sus labios, despacio. Observó su respiración. Cada aliento era un poco más firme que el anterior. Sabía lo que aquello significaba. En Asterisco San Quebrado, ayudar a una mujer indígena no era un acto de bondad, era una invitación al desprecio, al conflicto, al peligro. La gente no olvidaba rápido. Ni perdonaba. Pero mientras veía como un leve color regresaba a sus mejillas, supo algo con certeza absoluta. La vida, incluso allí, incluso rota, Asterisco seguía resistiéndose a desaparecer. Y él no iba a apartarse. El camino hacia el rancho fue largo y cruel. La tormenta no cedía. El viento empujaba la nieve contra el rostro como agujas, y el mundo se reducía a un túnel blanco entre los pinos. Asterisco Esteban Valdés avanzaba con cuidado, sosteniendo a Asterisco Ischel Morales contra su pecho mientras la acomodaba sobre la montura. Ella iba y venía entre el sueño y la vigilia, con la cabeza apoyada en él, el cuerpo liviano, demasiado liviano para alguien que aún respiraba. No recordaría casi nada del trayecto. Solo fragmentos. El balanceo del caballo. El sonido constante del viento. El calor firme del cuerpo de Esteban sosteniéndola para que no cayera. En algún momento creyó oír un arroyo bajo el hielo. En otro, pensó que su madre la llamaba desde lejos. Luego, nada. Cuando llegaron, el cielo comenzaba a aclararse apenas, tiñendo la nieve de un azul pálido. El rancho se alzaba solitario, firme contra el paisaje hostil. No era grande ni elegante. Era una casa construida para resistir, no para impresionar. Madera gruesa, techo bajo, ventanas pequeñas. Un establo viejo pero sólido a un costado, cercas reparadas una y otra vez con manos pacientes. Todo en aquel lugar hablaba de supervivencia. Encendió el fuego antes incluso de quitarse el abrigo. El calor llenó lentamente la habitación principal. La recostó en una camilla cerca del hogar y la cubrió con la manta más gruesa que tenía. Luego puso agua a hervir, limpió sus manos, le humedeció los labios, le acomodó el cabello. No habló más de lo necesario. No había ternura exagerada en sus gestos, pero sí cuidado.
Un cuidado firme, práctico, como el de alguien que sabía lo frágil que podía ser la vida y no quería perderla otra vez. Ischel despertó horas después. Lo primero que hizo fue llevar la mano al costado, buscando el cuchillo que ya no estaba. Sus ojos recorrieron la habitación, tensos, atentos. Todo era desconocido. La madera, el olor a fuego, el silencio pesado. Entonces lo vio. Esteban estaba sentado cerca de la ventana, limpiando su rifle con movimientos lentos y precisos. «Me trajiste aquí», dijo ella, con la voz ronca. Él asintió sin mirarla. «La tormenta te habría matado. No te pedí que me salvaras». «No», respondió. «No lo hiciste». Ella se incorporó con dificultad. El cuerpo le protestó, cada músculo rígido y dolorido. La garganta ardía. Esteban dejó el rifle a un lado y le acercó una taza de agua tibia. «Bebe despacio». Ischel dudó. Luego bebió. Cuando le devolvió la taza, lo miró con firmeza. «No necesito tu lástima». Esteban sostuvo su mirada. «No la tienes». Eso la desconcertó. La mayoría de los hombres blancos que había conocido la miraban con miedo o con falsa compasión. Él no parecía sentir ninguna de las dos cosas. Los días siguientes transcurrieron en un silencio espeso, pero no incómodo. Ischel dormía gran parte del tiempo. Cuando despertaba, comía lo que él le dejaba, caldo caliente, pan duro, pequeñas porciones. Su cuerpo empezó a responder lentamente. La fiebre cedió. El color regresó a su piel. Aún estaba débil, pero viva. Y siempre observando. Esteban se movía por la casa con la seguridad de quien conoce cada tabla, cada sonido. Cortaba leña al amanecer, reparaba una cerca al mediodía, alimentaba a las gallinas, limpiaba herramientas. Nunca invadía su espacio. Nunca preguntaba más de lo necesario. Ischel notó que jamás entraba a la habitación sin anunciarse. Que nunca la tocaba si no era imprescindible. Que hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía pensada. La desconfianza no se iba fácilmente. Ella había aprendido que la bondad rara vez venía sin un precio. Al tercer día, mientras el agua hervía sobre el fuego, Ischel rompió el silencio. «¿Por qué vives solo?» Esteban no respondió de inmediato. Miró la olla, como si la respuesta estuviera allí. «Mi esposa y mi hijo murieron hace 5 inviernos», dijo finalmente. «Un incendio en el granero. Llegué tarde». Ischel no dijo nada. Bajó la mirada. «Desde entonces», continuó él, «el silencio es más fácil». Ella asintió lentamente. Horas después, mientras cosía una manga rota con hilo grueso, habló ella. «Mi esposo murió la primavera pasada». Esteban levantó la vista. «Lo mataron», añadió. «Colonos. Dijeron que defendía comida que no era suya». El aire se tensó. «No eran mis hombres», dijo Esteban. Ischel lo miró con calma, sin ira. «Todos usan las mismas botas». Él sostuvo la mirada un segundo más. Luego asintió. «Y aún así», dijo, «te saqué de la nieve». Ella volvió a bajar la vista. Algo dentro de ella se aflojó apenas. Las noches eran largas. A veces se sentaban cerca del fuego sin hablar. El crepitar de la leña llenaba el espacio entre ellos. No eran amigos. No eran nada. Pero ya no eran extraños. Una noche, Esteban pelaba manzanas con una navaja pequeña. «Dijiste que no me tienes lástima», murmuró Ischel. «No la tengo». «Entonces, ¿por qué?» Él dejó la navaja sobre la mesa. «Porque sé lo que es perderlo todo», dijo, «y que te digan que lo merecías». Eso la dejó en silencio. Afuera, el viento recorría los árboles como un canto antiguo. Adentro, 2 personas compartían el fuego sin promesas, sin nombres, sin certezas. No había romance. Solo cuidado.
Solo dos soledades aprendiendo, lentamente, a coexistir. El cambio comenzó con miradas. En asteriscos han quebrado, nada permanecía oculto por mucho tiempo. El tendero notó que asterisco Esteban Valdés compraba más harina de lo habitual. Una bobina extra de hilo. 2 pares de guantes en lugar de uno. Detalles pequeños, pero suficientes. Luego, un vecino creyó ver una figura femenina en los límites del bosque, recogiendo leña cerca del rancho. Una trenza oscura. Botas gastadas que no pertenecían a ninguna mujer del pueblo. Los susurros crecieron. Primero fueron preguntas lanzadas con falsa curiosidad. Luego, murmullos cargados de juicio. Para el final de la semana, ya no eran rumores, eran acusaciones. El invierno se retiraba, pero otro tipo de frío se instalaba en el valle. El primer enfrentamiento llegó sin ceremonia. Esteban descargaba sacos de grano de su carreta cuando asterisco Rafael Mena, un ranchero del oeste, se detuvo frente a él con los brazos cruzados. Dicen que tienes a una india escondida en tu casa. Esteban no levantó la vista. La gente dice muchas cosas. Dicen que es peligrosa. Dicen tonterías. Rafael dio un paso adelante. ¿Sabes cómo funciona esto? No puedes traer ese tipo de problemas aquí. Esteban dejó caer el último saco al suelo y se enderezó. Es una persona. Y no se va a ningún lado. La noticia corrió más rápido que el deshielo. Pocos días después, 2 hombres del consejo local llegaron al rancho. No entraron. Se quedaron de pie, rígidos, con los sombreros calados. Hemos oído que das refugio a alguien que no pertenece aquí, dijo uno de ellos. Ella pertenece donde yo diga, respondió Esteban con calma. Esa misma noche, asterisco Ischel lo vio llegar con el cuerpo tenso, los hombros cargados. Vinieron por mí, dijo ella sin rodeos. No, respondió él. Vinieron a probarme. Ella lo observó en silencio. No puedes ganar esto, susurró. Te quitarán la tierra. El nombre. Todo. Esteban se acercó al fuego y avivó las llamas antes de responder. Ya perdí todo una vez. Los días siguientes se volvieron más pesados. Una mañana, mientras Ischel trabajaba en el huerto, el cielo se tiñó de un dorado suave, ese color que solo aparece cuando el invierno aún no se ha rendido del todo. La tierra estaba húmeda. Ella se arrodilló, enterrando bulbos de cebolla con cuidado. Sus mangas estaban arremangadas, la trenza algo deshecha, la piel marcada por el trabajo. Esteban la observaba desde el porche sin darse cuenta. Había algo en la forma en que se movía, silenciosa, firme, como si la tierra la reconociera. Cuando ella se puso de pie y se limpió las manos en la falda, él habló antes de pensar. Eres hermosa. Ischel se quedó inmóvil. Por un instante creyó haberlo imaginado. Pero cuando se volvió, él seguía allí, mirándola sin vacilar. Nadie me había dicho eso, murmuró. Entonces estaban ciegos, respondió Esteban. O eran cobardes. Su corazón golpeó fuerte, como si despertara de algo profundo. Apartó la mirada, incómoda. No deberías decir cosas así, dijo. No a mí. No digo nada que no sienta. El silencio que siguió fue frágil, cargado de algo nuevo y peligroso. Esa noche, los golpes llegaron a la puerta. No eran amables. No eran una visita. Esteban abrió con el rifle colgado al hombro. 3 hombres aguardaban. Uno de ellos llevaba una placa oxidada. Tenemos informes, dijo el alguacil. Una mujer indígena bajo tu techo. Se la vincula con robos y ataques del año pasado. Es mentira, respondió Esteban. Tal vez, dijo el alguacil. Tal vez no. Pero no vamos a correr el riesgo. Ischel escuchaba desde dentro. Cada palabra era una sentencia. Si sigue aquí, continuó el hombre, volveremos. Y no será una conversación. Cuando se fueron,
el silencio pesó más que el viento. Deberías haberme entregado, dijo Ischel. Así habría terminado. Así te habrían matado. No importa, susurró. Yo no valgo tu ruina. Esteban la miró, los ojos duros. Vales más de lo que crees. Esa noche, cuando él se quedó dormido junto al fuego, Ischel se levantó. Se movió en silencio. Se cubrió con un chal, ajustó las botas gastadas. Tomó una cantimplora y el cuchillo pequeño que usaba para el huerto. Nada más. Se detuvo frente a él por un momento. El fuego dibujaba sombras suaves en su rostro dormido. Te amo, susurró. Por eso me voy. Y desapareció en la oscuridad. Esteban despertó al amanecer con una sensación extraña. La casa estaba demasiado quieta. La camilla vacía. El chal ausente. Ischel. Salió corriendo sin ponerse bien las botas. La nieve mordió sus pies, pero no se detuvo. Ensilló el caballo y partió siguiendo cualquier rastro que pudiera encontrar. Gritó su nombre hasta quedarse sin voz. Buscó durante 2 días. Preguntó a tramperos, cruzó barrancos, siguió huellas que se desvanecían. Le dijeron que la dejara ir. Que perdería todo. Él ya lo había perdido una vez. Al tercer día, vio humo entre los árboles. Un campamento pequeño, discreto. Figuras que se movían en silencio. Ischel estaba allí. Se quedó rígida al verlo. Te fuiste, dijo él, la voz quebrada. Me destruiste. Intentaba salvarte. Me estabas perdiendo. Ella rompió a llorar. No puedo vivir sabiendo que morirás por mí. Esteban tomó sus manos. No puedo vivir sin ti. El mundo pareció detenerse. Vuelve conmigo, dijo. Dejemos que el amor sea nuestra rebelión. Ischel lo abrazó. Y supo que, incluso si todo se perdía, amar así valía el precio. Regresaron juntos al rancho cuando el cielo aún estaba cubierto de nubes bajas, como si la tierra contuviera la respiración. No fue un regreso triunfal. Fue lento, vigilante. Cada crujido del bosque parecía un aviso. Cada sombra, una posible amenaza. Pero caminaban lado a lado, sin soltarse, conscientes de que huir otra vez significaría perderse para siempre. El rancho seguía en pie, resistiendo como ellos. Las paredes marcadas por el invierno, el cercado caído en un tramo, el huerto dormido bajo la tierra fría. No era un lugar perfecto. Era un lugar vivo. Ischel recorrió la casa con la mirada. Ya no lo vio como refugio prestado, sino como algo que podía defender. Algo que merecía permanecer. Esa noche, Esteban reforzó puertas y ventanas. No con prisa, sino con determinación. Afiló herramientas, preparó lámparas, dejó agua y comida listas. No hablaban demasiado. No hacía falta. Ambos sabían que la amenaza no había desaparecido, solo estaba esperando. Al amanecer del segundo día, llegaron. 5 hombres. Montados. Armados, pero inseguros. No gritaban. No disparaban. Se detuvieron frente al rancho como si esperaran que el miedo hiciera el trabajo por ellos. Esteban salió primero. Ischel salió después. Eso cambió todo. Ella no se escondió. No bajó la mirada. Caminó hasta quedar a su lado, firme, con el mentón alto. El viento movía su trenza. Sus ojos no pedían permiso. Aquí estoy, dijo. Ya no corro. Uno de los hombres escupió al suelo. No perteneces aquí. Ischel lo miró sin odio. Ninguno de ustedes decidió eso. El alguacil dio un paso adelante. Este asunto no tiene por qué terminar mal. Entonces váyanse, respondió Esteban. No hay crimen aquí. Solo miedo. Hubo un silencio tenso.
Los hombres miraron alrededor. No vieron una amenaza fácil. No vieron a una mujer débil ni a un hombre solo. Vieron algo más difícil de quebrar. Unidad. El alguacil bajó la mano lentamente. No hoy, murmuró. Se dieron la vuelta y se marcharon. No hubo disparos. No hubo sangre. Solo retirada. Ischel soltó el aire que llevaba reteniendo desde hacía meses. El invierno comenzó a retirarse poco después. La nieve se volvió agua. El agua, barro. Y el barro, tierra fértil. Ischel trabajó el huerto con manos firmes. Esteban reparó el cercado. Plantaron juntos. Comieron juntos. Durmieron sin miedo por primera vez. El pueblo no cambió de un día para otro. Pero cambió. Una mujer dejó pan en la cerca sin decir palabra. Un niño saludó con timidez. El tendero aceptó monedas sin preguntas. Pequeños gestos. No perdón. Tolerancia. Luego, algo parecido al respeto. Ischel ya no bajaba la cabeza al ir al pueblo. Caminaba despacio, consciente de su lugar, sin pedirlo. Esteban no se separaba de ella, no como guardián, sino como compañero. La primavera llegó del todo una mañana clara. Las colinas de Sierra Roja se cubrieron de verde. El aire olía a inicio. Los pájaros regresaron. El rancho dejó de ser solo resistencia y se convirtió en promesa. No hubo boda en la iglesia. No hubo invitados. Solo ellos dos, bajo un árbol que comenzaba a florecer. Ischel llevó una cinta sencilla en el cabello. Esteban, su camisa limpia. Un anciano indígena que había viajado con ella desde el campamento pronunció palabras antiguas, suaves, que hablaban de equilibrio, de raíces compartidas, de cuidar el fuego incluso cuando el viento sopla fuerte. Esteban tomó la mano de Ischel. No tengo permiso de nadie, dijo. Pero tengo mi palabra. Ella sonrió. Eso basta. No celebraron el final del conflicto. Celebraron haber elegido quedarse. Los días siguieron su curso. Trabajo. Silencio. Risas ocasionales. No era una vida fácil, pero era honesta. Construida con esfuerzo y valentía. Ischel, que una vez pidió morir rápido en una cabaña abandonada, ahora despertaba cada mañana con tierra bajo las uñas y futuro en la mirada. Esteban, que había aprendido a vivir sin esperar nada, volvió a creer. El hogar no fue un regalo. Fue una decisión. Y así, en un rincón del oeste donde el frío quiso borrar nombres y la muerte esperó paciente, dos personas demostraron que el amor no necesita permiso para existir. Solo coraje para sostenerlo.